que todos habremos recordado al leer esta parábola llamada El Buen Samaritano, muy conocida porque, bueno, hay unas que se nos hacen más familiares, tal vez porque sean más fácil de entender. Recuerden siempre que parábola es una especie de pequeña historia, pequeño cuentito, se puede decir, muy fácil de entender en sí mismo y por el fondo que tiene. Esta historia representa dos cosas. Una, a cada uno de nosotros, porque le está explicando, es muy importante la introducción, ¿no? Le está explicando este maestro de la ley, digamos, podríamos decir, era como un sacerdote el que le preguntó, dice, un doctor de la ley, le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y después le pregunta, ¿y cuál es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice esta parábola, como diciéndole, en un primer sentido, que prójimo viene de próximo. De poco, de nada sirve decir, bueno, yo amo a los cristianos que están perseguidos allá en Medio Oriente, en Siria, en Irak, en los países donde está operando tan dura y agresivamente el Islam. Sí, es muy fácil conmoverse, ver en televisión o recibir noticias de eso y conmoverse, pero bueno, yo la verdad es que no hago nada para aliviarlos a ellos, directamente. Entonces, prójimo significa el próximo. Dios no me pide hacerme cargo de todos los problemas del mundo, sino de que tengo al lado, eso significa. Porque yo obrar bien puedo con el que tengo cerca, con el que tengo lejos no, podré opinar. ¿Han visto? Es muy argentino eso, que en un asado, tomando cerveza, arreglamos todos los problemas del mundo, de la iglesia, del país, de otros continentes, etc. Pero a veces no resolvemos lo que tenemos que resolver, que son los problemas de nuestra propia vida, de nuestra propia familia, de nuestro propio entorno. Ahí es donde se nota si yo realmente tengo y quiero hacer buenas obras. Y siempre hay alguien cerca. Prójimo es el próximo, es el que más me pone a prueba, se puede decir, el que más de alguna manera me exige virtudes. Con eso hay que ejercitar, es la respuesta de Cristo, la caridad, el amor a Dios y al prójimo como a sí mismo. Bueno, pero esta parábola tiene, decía, como dos niveles de interpretación, una personal. Aclaro 2 o 3 puntitos para entenderla mejor. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Para un judío siempre decían, yo bajo a Jericó, o decía, subo a Jerusalén. Porque físicamente la ciudad de Jerusalén está mucho más alta que la ciudad de Jericó. Es un detalle para entender por qué significa bajaba. Pero también bajaba en el sentido de caía. Jerusalén entonces está más alto y Jerusalén representa para un judío la ciudad santa. Jericó, para un judío, representa, por toda una historia que había habido cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida con Josué, entra, y Jericó, que es la primera batalla que tienen que librar, y la primera ciudad que tienen que tomar, la destruyen totalmente, porque es un signo de la ciudad del mal, la ciudad de la corrupción. Jericó, como Babilonia, son palabras, para un judío significa inmediatamente ciudad del mal, y Jerusalén, ciudad santa. Entonces por eso bajaba como diciendo, es una caída. Ya vamos a ver por qué. Cayó en manos de ladrones, es una zona muy desértica, y ahí siempre habían asaltantes, aún hoy, es una zona totalmente árida. Lo despojaron y lo hirieron. Las dos cosas son muy importantes. Una cosa es que lo roben a uno. Y otra cosa es que lo roben y lo dejen herido, porque ya no puede escaparse de esa situación, uno queda tirado, esperando que alguien pase y lo rescate, que es lo que pasa con este hombre. Si solamente lo hubieran robado, no hubiera sido tanto el problema. Bueno, pasó un sacerdote y un levita. Acá un sacerdote, acá representa no tanto al sacerdote, sino podría representar al obispo, sacerdote o obispo, igual que el levita,
El levita eran distintas categorías que ellos tenían dentro del sacerdocio. Como hoy tenemos diáconos, presbíteros y obispos, esas tres categorías, ellos también tenían levitas, sacerdotes. Dentro de los sacerdotes estaba el sumo sacerdote, que era uno solo. De manera que acá, fíjense, los dos que pasan de largo pertenecen al orden sacerdotal. Y samaritano no es simplemente un habitante de una provincia de Israel, sino que representa los más detestados de los ciudadanos de Israel. Como lo he aclarado muchas veces, se odiaban, no es que no simpatizaban, se odiaban profundamente entre samaritanos y judíos, ¿no? Porque ellos eran de una raza, de una mezcla. Bueno, pasaron, pero fíjense la actitud del samaritano, hace muchísimo más de lo que, digamos, el mínimo que podría haber hecho, porque dice que se acercó, se conmovió interiormente, primero, hace ver de sus sentimientos, vendó sus heridas cubriéndoles con aceite y vino. Eran las medicinas de la época más comunes, el aceite se usaba mucho para curar. Lo puso en su propia cabalgadura, de manera que él sigue a pie, para que él pueda subir a caballo. Lo lleva a un albergue, se encarga de cuidarlo, lo podría haber dejado allí. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. O sea, fíjense, más no puede hacer. O sea, es muy completa la obra de caridad, de misericordia. Esto tiene un sentido individual para todos nosotros, muy obvio, muy evidente, muy fácil de entender. Este cuento, digamos, ficticio de una persona hipotética, bueno, vale para cada uno de nosotros. Las obras de caridad, de misericordia, atender las miserias ajenas. Misericordia significa eso, que el corazón nuestro, ahí viene misericordia, significa corazón que hace propia la miseria ajena. Ese es el sentido de la palabra. Es muy parecida a compasión, padecer lo del otro, hacer propio el padecimiento, la miseria, la necesidad de otro. Por eso se conmovió en su interior. Bueno, es muy claro, dice, haz esto y vivirás, dice Cristo. Bueno, pero tiene otro sentido, porque Jesús habla, se puede decir, en distintos niveles de profundidad. Tiene otro sentido, si se quiere, mucho más amplio. Ese hombre es el ser humano, es cada uno de nosotros, pero es la humanidad. Bajaba en Jerusalén a Jericó, caía la humanidad. Se refiere aquí a lo que llamamos el pecado original. Es un pecado de la humanidad. Es algo que afecta a todo ser humano por ser hombre. En la caída de Adán y Eva caímos todos. Caímos de Jerusalén a Jericó. Adán y Eva vivían, por así decir, usando estas imágenes, en Jerusalén, en el sentido de la ciudad santa, en un estado de mucha pureza, perfección y santidad y amistad con Dios. Ese es el estado que se llama de justicia original. Así era la humanidad, pero bueno, alcanzó a ser en una pareja nomás, y así hubiera sido la humanidad si no hubiera ocurrido esa tragedia que introdujo la tentación del demonio en el mundo. Así hubiera sido la humanidad si no hubiera caído Adán y Eva. Caía entonces, bajaba, caía toda la humanidad, por eso bajaba. La imagen acá es muy gráfica. Cayó en manos de ladrones que lo despojaron y lo hirieron. Es la tentación del demonio. Los ladrones acá representan al demonio, que es el causante. Conocen bien el relato de las primeras páginas de la Biblia, el Génesis, donde el demonio lo tienta a Adán y Eva y lo hace muy bien y lo hace caer pecando de soberbia, etc., donde fue robado y herido. Adán y Eva, o mejor dicho, la humanidad en Adán y Eva, que somos nosotros, hemos sido despojados, robados, porque nos robaron dones, regalos que Dios nos había hecho. Por ejemplo, el paraíso no existe más. Ahora la tierra nos da espinas y abrojos, como dice el Génesis. Nos robaron la inmortalidad. Antes el hombre era inmortal, ahora morimos. Nos robaron otro don, otro regalo que tenían Adán y Eva, que era la impasibilidad. Adán y Eva no podían sufrir,
ni dolores, ni enfermedades, ni tristeza, ni angustia, ni nada de eso. Lo pasemos todos nosotros. Nos robaron muchas cosas. Pero no solamente nos robaron cosas, sino que nos hirieron. La humanidad, o sea, cada uno de nosotros, estamos heridos en nuestro más profundo corazón, se puede decir, en lo más profundo del alma. No estamos corrompidos, quedó medio muerto, dice. Una persona medio muerta o herida puede curarse, un muerto ya no, tendría que resucitar, pero un herido puede sanarse. O sea, el hombre puede sanarse, sí. ¿Qué significa o cuáles son las heridas del hombre? Y bueno, en la inteligencia es la ignorancia, en la voluntad es la malicia, no siempre que sabemos lo que es bueno lo hacemos. Hay otras debilidades, se desborda la sensibilidad del hombre ante lo difícil, se retrae, se escapa, somos flojos, ante las cosas deleitables nos excedemos. Son las heridas, las 4 famosas heridas que dejó en la humanidad. Entonces el ser humano no estamos enteritos, no estamos sanos, no estamos perfectos como salimos a las manos de Dios. Es un ser humano despojado y herido. Lo más triste de todo son las heridas. Por eso San Pablo decía, veo el bien, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. O sea, hay otra ley en mis miembros. Noto que de adentro mío nace lo bueno y lo malo. Tenemos la doble inclinación. Porque hay algo de vida en nosotros, nace lo bueno, somos capaces de lo bueno. Porque hay algo en el fondo del alma malo, tenemos todos inclinación al mal y flojera por el bien. Eso es la condición humana. Si no arrancamos de ahí, no se puede hacer nada. Digo esto porque es muy importante, no se puede educar, no se puede hacer política, no se puede fundar una familia, no se puede uno entender a sí mismo, no se entiende nada de lo que es humano si no partimos de esto, que en una parábola, de una manera muy simple, Jesús ha resuelto para la humanidad. Esto que digo tan fácil, tan simplemente, ha sido tema de discusión durante siglos y siglos entre los hombres, y errar en esto ha sido y es ocasión de los más grandes males sociales, políticos que existen en la humanidad hoy. Desde hace 250 años más o menos, en la humanidad se ha instalado esa ideología de que el hombre no tiene heridas, es sano. La sociedad lo hace malo. No viene mal de fábrica, digamos, no viene con falla de fábrica, somos perfectos. La sociedad lo hace malo. No, venimos con fallas de fábrica, no son pequeños detalles. En eso está fundado todo el concepto que hoy existe de libertad, que es malo, es pésimo. De ahí salen muchas consecuencias en la educación, porque se cree que dándole más libertad al hombre va a ser más bueno. No. La libertad nuestra patina, porque patina por la inteligencia y patina por la voluntad, que es donde arraiga la libertad. Pero en fin, es un tema un poquito más largo, pero fíjense cómo Jesús en un cuentito resolvió los problemas más profundos de la historia de la humanidad. Si supiéramos leerlos, entenderlos y aceptarlos. Bueno, decía en otro nivel, ¿quién es el buen samaritano? Y es Jesucristo. Ahí está todo descrito, la obra de Cristo. ¿Y quiénes son los anteriores? Bueno, se refiere al pueblo de Israel, se refiere a la religión de Israel y se refiere también, incluyendo todo lo que podríamos llamar las religiones no cristianas, las religiones paganas. Cada pueblo tuvo su religión, pero ninguna religión fue capaz de sanar al hombre, rescatarlo y llevarlo a un lugar humano, a esa posada y tener esa protección. Fíjense incluso hasta los detalles. Pasaba por allí, es Cristo cuando se encarna, se conmovió, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Vendó sus heridas, les pone vinos de aceite. Son los sacramentos. Fíjense incluso acá, los sacramentos para dar la unción de los enfermos,
para la confirmación se usa óleo, para la misa se usa pan y vino. Acá está el vino, está simbolizando los sacramentos, que son los que sanan al hombre. Lo cargó sobre su propia montura y lo condujo. Cristo cargó nuestros pecados, cargó con la humanidad. ¿Se acuerdan la parábola de la oveja que se pierde, la carga sobre sus hombros y la trae? Lo lleva a una posada, es la iglesia. Dejó dinero, dejó un capital, dejó su ayuda. Y bueno, Cristo está en su iglesia, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo que adeude te lo pagaré al volver. Cristo volverá, de nuevo vendrá con gloria, decimos en el credo. O sea, Cristo irá a volver. O sea, acá está descrita en el samaritano toda la obra de Cristo. De manera que estamos en un como segundo plano. Se interpreta para el hombre individual y para toda la historia de la humanidad. Y acá hay afirmaciones profundísimas, podemos decir, donde sale toda la concepción del hombre, y al entender la concepción del hombre, es como si entendiéramos ya todo lo demás que es humano, en lo que tanto nos va mal hoy. Y bueno, hago una reflexión un poquito respecto a nuestra fiesta tan importante ayer, el Bicentenario. Si estudiamos un poquito la historia argentina y la historia de Europa, que no hay que separarlas, porque la historia nuestra es un reflejo de Europa, lo bueno y lo malo. Durante 200 años, redondeemos, de 1500 a 1700, España fue un gran país con una profundísima y madurada tradición cristiana. Fue casi un milagro que un país lograra cosas tan altas. Y no me refiero al siglo de oro español, porque hubieron grandes poetas, arquitectos, etcétera, en las artes, lo hubo, pero mucho más por el espíritu de una nación que se reformó, que creció, que maduró y que entregó a América lo mejor. De manera que en el año 1700, para redondear, América no era ni española ni indígena, sino que era criolla. Nace acá como una nueva raza, una nueva cultura extraordinaria, extraordinaria. Se puede ver en algunos monumentos, costumbres, la capacidad que tuvo de asimilar pueblos, unir un continente que estaba disperso en miles de tribus indígenas en guerra todos con todos, en el Paleolítico, o sea, no conocían ni la rueda ni las cosas más elementales de la vida, salvo un poquito más en México y en Lima, y en Cusco, perdón, y en Perú, poquito más de cultura. En menos de 100 años acá alcanzamos el nivel de Europa en cultura y civilización. Esto, ojo, que es muy desconocido o muy mal presentado, falsificado, como que fue toda una obra de búsqueda de oro y matanza de indios. Es toda una mentira eso. América fue extraordinaria hasta 1700, pero en 1700 cambia España, porque en Europa habían habido grandes cambios. El primer gran cambio que descompuso Europa fue en el año 1500, para redondear, 17, una revolución religiosa, famoso Lutero y Calvino. No solamente engendraron una división de toda Europa, sino guerras. Empezaron las guerras religiosas, que llamaban, que destrozaron Europa. Fue la primera guerra mundial. Fue mundial, porque intervinieron como 25 países. Se destrozó Europa. Eso a América no llegó, nos salvamos. Siguió los males en Europa, crecieron los males, que es un poco difícil y largo explicarlo acá, pero se profundizó esa descomposición de Europa. Malas ideas produjeron malas costumbres y malos hechos políticos, sociales, nuevos conflictos. Se llamó el racionalismo, se llamó el liberalismo, se llamó la ilustración, se llamó... Todo eso a América no llegó, nos salvamos. Pero a partir de 1700, España cambia lo que llaman las dinastías, los que gobernaron. Entra otra dinastía, se llama los Borbones, franceses, y empiezan a cambiar la mentalidad de España, y eso viene a América. Recién desde el 1750 empieza a venir ese virus a América, pero estuvimos preservados durante 200 años.
Acá había más salud humana, espiritual, mental, en todo sentido. Se estaba haciendo un continente entero, gigantesco. Fíjense lo que es, desde Estados Unidos, porque la mitad de Estados Unidos era española, hasta Tierra del Fuego, se puede decir, un nuevo continente, bueno, cristiano, unido por la lengua. Hasta hoy uno va a Perú, va a México, y se siente que está en su casa, porque costumbres, la lengua, muchas cosas más, la fe nos une. Bueno, estas malas ideas también llegaron acá, lamentablemente por nuestra madre España, que se hizo madrastra, empezó a portar mal. Eso llegó acá inevitablemente. España cae en todo sentido, no solamente por las invasiones napoleónicas que dieron origen a la Revolución de Mayo. Por eso, y abrevio, cuando se hace el famoso Congreso de Tucumán, 1816, ¿qué fue el Congreso de Tucumán? En primer lugar, fíjense algo llamativo, de todos los representantes, el 40% eran sacerdotes. El 40% de los representantes de todas las provincias eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque era como la reserva moral. Desde 1810 empezaron los conflictos. Estas nuevas ideologías de Europa las querían meter nuestros primeros protagonistas. Y para que me entiendan mejor doy nombres. El primero fue Mariano Moreno, uno de los hombres más nefastos, que quiso traer esas ideas de Europa, las malas. En Europa hay ideas buenas y malas. El peor fue Bernardino Rivadavia, pésimo. Nunca le interesó conocer la Argentina. Vivió paseándose con embajadas por Europa y trajo lo peor y lo quiso meter acá y nos hizo un daño enorme. Y para seguir dando nombres, Faustino Sarmiento, peor en cierto sentido que Rivadavia, por todo lo que escribió. Estos tres que estoy nombrando, tengo que sumar a Castelli por decir nombres significativos, son los que iniciaron las guerras nuestras, las crueldades, las represiones violentas que empezaron con la famosa matanza de la Revolución de Mayo, 1810. Esos 5 que fusilan en Córdoba, el famoso clamor, ¿se acuerdan? Que estudiamos nosotros en la escuela. Lo mataba Liniers, uno de los héroes nacionales más grandes que había habido con las invasiones inglesas. Maten a todos, decía Moreno, el que se oponga a las directivas de Buenos Aires. Quiso hacer fusilar todo el cabildo, empezaron, estas nuevas ideas eran muy crueles y violentas. El que se resiste a nosotros no merece vivir, para decirlo en 2 palabras un poquito simples. Eso desató guerras y resistencias. ¿Pero qué fue el Congreso de Tucumán? Ante estos males, las provincias, horrorizadas, porque teníamos otras costumbres, otro modo de vivir, se refugian en la religión, como diciendo no es nuestra reserva moral. Por eso la mayoría fueron sacerdotes. Y las conclusiones de Tucumán no son solamente la independencia, son muchas otras. Se declaró Santa Rosa patrona de América, se olvida. Se sacó una ley controlando en el puerto de Buenos Aires, donde entraban las malas ideas, control de libros, revistas y todas las publicaciones que venían de Europa y las que se editaban acá. El Congreso de Tucumán, los mismos congresales, veían el drama de que entraban estas malas ideas y otros cultos que querían equipararse a la religión católica. Y afirmó firmísimamente como irrenunciable que la única religión nuestra va a ser la católica, apostólica y romana. Y otras conclusiones más. Se olvidó el Congreso de Tucumán. Todo esto no es solamente la independencia, había toda una manera, es como un acto de defensa. Queremos mantener nuestras tradiciones más puras que recibimos de Europa. Eso es el Congreso de Tucumán. Queda reducido a decir independencia y libertad nada más. Interpretar la libertad al modo moderno. No. Era la libertad en la verdad. Y lamentablemente, por influjo de Buenos Aires y estas malas ideas que se gestaban en el nido era Buenos Aires, porque ahí llegaba al puerto, ahí tenía influjo Inglaterra a través de Brasil, ahí desembocaba toda la diplomacia inglesa y brasilera, que nos hizo tanto daño, que bueno, tema de historiadores. Pero ¿a qué voy con todo esto? Sin Cristo, o sea, lo único que salva al hombre caído es Cristo. No hay vuelta, no es el Islam. No es
otra religión, es el cristianismo, ni siquiera nuestras antiguas religiones paganas que se quieren reivindicar en América, las antiguas religiones indígenas. El único que salva es Cristo, al individuo, a la sociedad, a la patria. Eso es lo que vieron los congresales de Tucumán, no porque sean sacerdotes, sino porque los laicos eran buenos cristianos, habían tenido buena formación, y en eso fue absolutamente unánime. Bueno, que pensemos muchos temas para reflexionar aquí. Personalmente es el primer sentido que tiene esta parábola de cada uno de nosotros. Lo que vale y lo que van a pesar y lo que van a examinar nosotros son las buenas obras. Y pensar en nuestra patria. Hay que rehacerla. Mirando nuestras raíces, tenemos una hermosa historia y hermosa tradición que no tienen muchos países. América es una especie de pequeño milagro de la historia. Cuando Juan Pablo recorrió América, tuvo esa expresión tan significativa: América es la esperanza de la Iglesia. Como diciendo, en los demás lugares está todo muy echado a perder. Así que, pero recuperemos, porque en América hay buenas y malas semillas. Descubramos las buenas y las cultivemos. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,